También, ante una circunstancia, ante una situación, puedo hacer dos cosas: oro o desmayo en esa situación. Eso es lo que nos dice el pasaje. Así pues, tú y yo tenemos la necesidad de orar, mis hermanos. Lo cierto es que quizás, mis hermanos, no son pocos los cristianos que, al igual que Job, de tanto en tanto se preguntan, como dice Job 21:15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? En otras palabras, ¿qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? ¿Qué es lo que ganamos con dirigirle nuestras oraciones? ¿Qué es lo que ganamos con orar? Consciente o inconscientemente, mis hermanos, muchas veces estimamos la oración como pérdida de tiempo y tenemos que reconocerlo. Y lo hacemos así, mis hermanos, frente a las demandas urgentes de otros reclamos que tenemos por delante. Por ejemplo, mis hermanos, en las mañanas, cuando salimos de nuestro hogar, de nuestra casa, tenemos la urgencia de salir. Y entonces, mis hermanos, si nos hemos hecho el propósito de orar, lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo urgente. Por otro lado, también, mis hermanos, aún aquí mismo en la iglesia, a veces, si nos reunimos para tratar de algún asunto, comenzamos ese asunto con una breve oración y luego tratamos los asuntos, porque tenemos muchos asuntos que tratar. O lo mismo ocurre, mis hermanos, en un culto de oración. A veces, mis hermanos, tardamos más cosas, más tiempo ocupamos en muchas otras cosas en un culto que en orar. ¿Sabes, mis hermanos? La presión del urgente nos roba la atención de lo importante. Muchas veces es así. Quiero preguntarte, ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos orar? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones al Señor? Déjame responder a esto. Déjame responder, mis hermanos, brevemente con otra pregunta. Déjame cambiarla. Otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de ser cristianos? ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? Déjame decírtelo. Yo te lo anoté para que tú lo puedas ahí colocar, mis hermanos, rellenando esa frase. ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? Es este. Es la piedad nacida de la obediencia a Cristo. El objetivo de la vida cristiana es que tú y yo, cada día que pase, seamos más piadosos. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos más en contacto con nuestro Señor, que le busquemos más, que tengamos más ardor, más fervor, que cada día que pase, tú y yo avancemos más en la piedad cristiana. Ese es el objetivo. ¿Y cómo puede suceder esto? Por una cosa, mis hermanos, por la obediencia a Cristo. Por la obediencia a Cristo. El hecho es que tú y yo debemos ser más piadosos. ¿Cómo? Obedeciendo a nuestro Señor, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Dice la Escritura en Romanos 8:15, mis hermanos, el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, dice: ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El apóstol Pablo, mis hermanos, está diciendo: en ustedes como creyentes, en ustedes que confían en Cristo, hay una nueva situación. Han recibido un espíritu diferente. Antes tenían el espíritu de esclavitud y tenían temor. Y fundamentalmente ese temor era tres cosas. Era temor a la muerte, era temor al juicio y también, mis hermanos, era un temor a ser rechazado por el Señor, es decir, del veredicto. Tres cosas involucra este temor: temor a la muerte, temor al juicio y temor finalmente, mis hermanos, a la condenación. Este temor involucra estas tres cosas. Dice el apóstol Pablo:
no tienen el espíritu de esclavitud para estar otra vez en ese temor, en ese triste temor, sino que ahora han recibido el espíritu de adopción. El Señor nos ha adoptado. Tú y yo no éramos hijos, pero ahora somos hijos, y por este espíritu que nos ha dado podemos orar. Por eso dice el pasaje, clamamos. Por este espíritu que el Señor nos ha dado, mis hermanos, podemos clamar a Él. Es el Espíritu de Dios que nos lleva a la obediencia a Cristo, mis hermanos, y es por este mismo Espíritu del Señor que podemos decirle a Él, papá o padre. Es el mismo Espíritu, mis hermanos, que nos ha libertado, por el cual ahora tú y yo podemos orar. Hace un momento les comentaba, quizás hay personas que les resulta difícil orar, pero déjame decirte, tenemos la gran ayuda del mismo Señor para poder orar. De tal manera que cuando tú oras, si puedes estar orando, y si oras 1 hora o 2 al día, déjame decirte, no tienes mérito, porque es el mismo Señor quien te induce a orar a ti. Déjame decirte verdaderamente que la piedad hacia Cristo Jesús y hacia Dios, mis hermanos, surge de una vida de oración y de obediencia a Cristo Jesús. Por ello, quiero decirte esto. Así como la respiración, mis hermanos, la necesitamos para mantener nuestras vidas, y necesitamos respirar. ¿Sabes cuántas veces respiramos cada minuto? ¿Sabes cuántas veces? Respiramos más o menos unas 18 veces cada minuto. Nuestro latido es cada 70, 80 veces, pero respiramos unas 18, 20 veces cada minuto. Y es vital que tú y yo respiremos para tener vida, para que el oxígeno llegue a nuestras células en todo nuestro organismo. Y entonces hay vida. Pues así, mis hermanos, la oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida. Si lo quieres anotar, por favor. La oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida. La oración, mis hermanos, al menos la oración privada, porque, ¿sabes? Se nos hace más fácil orar en público. Se nos hace más difícil orar de manera privada. Y déjame decirte que es difícil de realizar la oración privada por un motivo falso. Déjame decirte esto, uno puede predicar por motivos falsos. Uno puede involucrarse en actividades cristianas por motivos falsos. Uno puede ayudar a alguien por motivos falsos. Muchos de los aspectos externos de la religión pueden ser hechos por motivos falsos. Sin embargo, mis hermanos, quiero decirte esto, que es altamente improbable que alguien se comunique con Dios por algún motivo impropio o falso. Se nos invita entonces, mis hermanos, se nos ordena orar. Y la oración, déjame decirte, es tanto un privilegio como un deber. Son las dos cosas. Es un privilegio porque entonces podemos tener acceso al trono de la gracia de Dios. Pero es un deber porque se nos exhorta a orar en los pasajes que les he mencionado, y además también, mis hermanos, tenemos la necesidad de hacerlo. Es un privilegio y es un deber. Pero como deber, la oración puede volverse muy laboriosa, puede ser trabajosa. ¿Por qué? Porque la oración, como cualquier medio de crecimiento para el cristiano, exige esfuerzo. Exige esfuerzo. En cierto sentido, déjame decirte que la oración no es natural en nosotros como creyentes o como seres humanos. Aunque fuimos creados para tener amistad y comunión con Dios, los efectos de la caída y de nuestro ser interior corrupto, mis hermanos, eso nos ha dejado a nosotros indiferentes y perezosos con respecto a algo tan importante como la oración. Así pues, mis hermanos, tenemos que orar, tenemos que orar.
Quiero responder esta pregunta, mis hermanos. ¿Cuál es el valor de la oración? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan vital orar, mis hermanos? Hay algunos que no lo consideran que sea importante y por eso no oran. Pero quiero mostrarte ahora 5 cosas de por qué es tan importante, tan valioso orar. En primer lugar, mis hermanos, ¿cuál es el valor de la oración? En primer lugar, la oración me conserva en piedad. Si lo quieres anotar, la oración me conserva en piedad. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, en este mismo pasaje que ya les he comentado, mis hermanos, dice el pasaje allí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos. En lo que está hablando el apóstol Pablo, está hablando de la misión de la iglesia, está hablando, mis hermanos, de los asuntos que son importantes para lo que el Señor nos ha dejado en la tierra. Por eso dice, por todas las personas, y agrega, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol Pablo, mis hermanos, está diciéndole a la iglesia de Éfeso y también a Timoteo: debemos orar, y debemos orar por todas las personas, debemos orar por la misión de la iglesia, debemos orar por muchas cosas, por los que están en autoridad, dice, por los reyes, por los que están en eminencia, y agrega, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad. Y agrega otra palabra, honestidad, que lo veremos después, mis hermanos, porque eso tiene que ver con la santidad. Dice el pasaje, mis hermanos, entonces, si tú quieres ser más piadoso, debes orar. La oración, déjame decirte, disminuye el amor propio. Tú no puedes presentarte ante Dios con soberbia. Dice la Escritura, mis hermanos, que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y al orar, mis hermanos, precisamente la práctica de la oración hace que nuestra soberbia, nuestro ego disminuya. Y es entonces que podemos presentarnos delante de Dios. Y eso, mis hermanos, contribuye a la piedad. También la oración, déjame decirte, multiplica la dependencia de Dios. Tú puedes decir, dependo de Dios para todas las cosas, pero si no estás orando y llevando cada circunstancia de tu vida a Dios en oración, déjame decirte, en realidad no estás dependiendo de Él. Quizás tienes una situación en tu vida, una situación difícil, una circunstancia, y a veces no oras, y estás tratando de soportarla por ti mismo. No oras. ¿Cómo sé que no oras? Porque yo también lo he hecho. A veces en una circunstancia de mi vida no he orado y estoy tratando de llevarla a cabo yo mismo. Y cuando estoy haciendo de eso, mis hermanos, no dependo de Dios, dependo de mí. Sin embargo, la oración, mis hermanos, la oración multiplica la dependencia de Dios. Cuando uno va, mis hermanos, delante de Él y tiene una circunstancia y uno dice, Señor, no puedo en esto, por favor, obra en esta situación, obra en la persona, obra en mi vida, obra en mi familia, obra en el trabajo, obra en la circunstancia. Eso hace, mis hermanos, que nosotros dependamos de Dios. ¿Sabes? Si queremos ser hombres y mujeres más piadosos, debemos orar. ¿Por qué? Porque la oración nos une con Dios. La oración nos lleva a tener comunión con Dios. Nos lleva a entender, orar acerca de su voluntad y de su propósito. Y muchas veces no somos piadosos porque desconocemos acerca de su voluntad y de su propósito. Pero si oráramos, mis hermanos, sabríamos más acerca de lo que Dios quiere, qué desea, cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Si oráramos un poco más, si oráramos más, seríamos más piadosos. Saben, mis hermanos, la oración eleva al creyente a Cristo. La oración nos lleva a Cristo, mis hermanos.
Y por otro lado, no solo nos lleva a Cristo a tener comunión con Él, sino también, mis hermanos, la oración le da la gloria a Dios, la debida gloria a Dios el Padre. Por eso, mis hermanos, la oración nos conserva en piedad. Hace que seamos hombres y mujeres más piadosos. Y esto es de gran valor. Otros podrán criticar la iglesia. Podrán criticar a las religiones. Muchas personas podrán criticar muchas cosas, pero no podrán criticar una vida realmente piadosa. Y lo que este mundo necesita es que ver hombres y mujeres realmente piadosos. Lo que necesitamos, mis hermanos, es orar. Realmente esto es lo que necesitamos. ¿Quieres ser más piadoso? ¿Quieres ser una mujer de Dios piadosa? ¿Quieres ser un varón de Dios piadoso? Debes dedicarte a orar. En eso radica, en primer lugar, mis hermanos, el valor de la oración. En segundo lugar, mis hermanos, y yo me equivoqué en el boletín, le puse punto 3, en realidad es punto 2. Dice allí, mis hermanos, la oración me conserva en obediencia. La oración me conserva en obediencia. ¿Saben cómo dice Mateo 26:41, mis hermanos? Ahí lo tengo. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor Jesús, mis hermanos, había invitado a sus discípulos a que fueran a orar con Él. Los había invitado a que fueran a orar, pero ellos, mis hermanos, se quedaron dormidos. Dice la Escritura, mis hermanos, la Biblia, que el Señor Jesús fue a verlo 3 veces. Estaba invitando a Pedro, a Juan, a Jacobo, mis hermanos, y las 3 veces que los fue a ver, mis hermanos, estaban dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño, dice la Biblia. Estaban dormidos. Y Jesús expresa estas palabras, mis hermanos, que son categóricas para nosotros. Tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. ¿Saben, mis hermanos? La voluntad personal ocupa un lugar muy importante entre los elementos humanos fundamentales ligados a la expresión plena del reino de Dios. Tal como Jesús lo enseñó, déjame decirte, todo el que me oye estas palabras, dijo Jesús allí en el Sermón del Monte, y las pone en práctica, es como un hombre prudente. Y a continuación el Señor Jesús contó una parábola muy conocida para ilustrar la diferencia entre un hombre prudente y un hombre necio, insensato. Allí en Mateo 7, a partir de los versículos 24 en adelante. Sin embargo, mis hermanos, si bien la prudencia es el punto central de la parábola, el foco de la enseñanza de Jesús en todo el párrafo está puesto en la obediencia. Porque ¿qué es lo que dijo Jesús? Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Eso dice en el versículo 24. Entonces Jesús está poniendo toda la intención en la obediencia. Lo que quiero decirte es que la voluntad, tu voluntad de hacer la voluntad de Dios en la vida es el primer paso más importante para caminar verdaderamente en el reino de Dios. Para caminar derecho, mis hermanos, por las veredas de Dios, es necesario que tú alinees tu voluntad a la voluntad de Dios. Y ese es el primer paso, mis hermanos. Y déjame decirte esto. De todas las cosas que tú y yo podemos hacer en respuesta obediente a la voluntad de Dios, ninguna es tan relevante como la oración. Como la oración. ¿Por qué te digo esto? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que orar. ¿Quieres que la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, sea letra y pase a ser carne viva en tu cuerpo, en toda tu vida? Es decir, que pase a ser letra viva
y no solo letra que está en un libro. Tienes que orar, hay que orarlo. Mis hermanos, yo les puse en el boletín, en una hoja central, les puse 5 consejos para tener una vida de oración más efectiva. Les ruego que lo lean con detenimiento y que lo apliquen a sus vidas, porque de lo que se trata, mis hermanos, es que precisamente esto, la oración de poder, la oración es el medio por el cual sintonizamos nuestra voluntad con la voluntad soberana de Dios. ¿Quiero hacer la voluntad de Dios? Tengo que orar, porque en ese proceso de oración, mis hermanos, cuando uno está orando, uno entonces, mis hermanos, se va alineando a la voluntad de Dios. Mi voluntad se alinea con la voluntad soberana de Dios, y es entonces cuando estamos orando, mis hermanos, que expresamos nuestra disposición a obedecerlo. Expresamos nuestra disposición a obedecerlo en todas las cosas, mis hermanos. Un problema que tenemos como creyentes, mis hermanos, es que muchos de nosotros tenemos un conocimiento meramente intelectual de las enseñanzas de la Biblia, mis hermanos. Tenemos un conocimiento meramente intelectual de las enseñanzas de la Biblia acerca de la oración. Y eso, mis hermanos, puede ser muy poco práctico para nosotros como creyentes. Pero déjame decirte esto, hasta que nuestro conocimiento bíblico sobre la oración no es llevado a la práctica, déjame decirte, no sirve para nada. ¿Qué quiero decir? Seguro tú sabes que necesitas orar. Puedo decirte versículos y puedes decirme, sí, ya lo sé. Pero déjame decirte, no sirve de nada si no lo llevas a la práctica. No sirve de nada. Porque lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es establecer el hábito sistemático de la oración diaria nosotros mismos. Y a menos que hagamos esto, nuestro caminar cristiano será tambaleante. Tambalearemos, mis hermanos, o no caminaremos bien realmente, mis hermanos. Entonces, hasta que no oremos, viviremos de manera tambaleante como cristianos. Hasta que la oración no sea una buena práctica, más que buenas intenciones, el creyente, tú y yo, careceremos de ese carácter marcado por el vigor espiritual que es peculiar de la vida cristiana abundante. Hasta que no vivamos, mis hermanos, una vida de oración, no podremos conocer en nuestra experiencia personal la fuerza de la promesa del Señor. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les va a conceder. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, mis hermanos, porque eso nos conserva en obediencia delante de Dios. Mis hermanos, es una decisión. Depende totalmente de ti solamente, que tu vida de oración quede reducida a algo superficial o sea meramente intelectual. Depende de ti. Si tus hábitos devocionales de oración quedan reducidos a una rutina aburrida, a una práctica ocasional, es decir, lo haces cada semana o cada 2 o cuando te acuerdas, oras, o a un ejercicio circunstancial porque la circunstancia te llevó a orar, entonces déjame decirte, esa es tu elección. La oración, mis hermanos, no es una cuestión de herencia natural. Si bien nadie puede negar, mis hermanos, que nacer en una familia donde los padres son cristianos, mis hermanos, es algo bueno. Déjame decirte, la oración, mis hermanos, no tiene que ver con la herencia natural, por piadosa que sea. Quizás tus padres o tu familia es cristiana, pero si tú no oras, déjame decirte, no estás siguiendo la herencia que tus padres han vivido o que en tu casa se ha hecho por causa de ser creyentes. Tampoco la oración es una cuestión de medio ambiente, mis hermanos, no es una cuestión de medio ambiente. Si bien el contexto espiritual ayuda, mis hermanos, ayuda a que uno ore
mis hermanos, y lo prepara para que sea en un contexto adecuado para la oración. Déjame decirte, no es necesario, a veces el medio ambiente, mis hermanos, uno tiene que hacérselo. Alguna vez les he comentado aquí, por ejemplo, mis hermanos, que la mamá de Juan Wesley tenía, mis hermanos, 17 hijos. Y ella ocupaba su vida de oración. ¿Cómo podía orar en un medio ambiente así? Tenía solamente una casa de 2 habitaciones. 2 habitaciones. Lo que hacía esta mujer, mis hermanos, para orar, es que se sentaba en la mesa de la cocina donde estaban sus hijos, todos los 17 hijos que tenía, y entonces, mis hermanos, se ponía el delantal sobre la cabeza y comenzaba a orar. Así se aislaba. No tenía un medio ambiente muy propicio para orar. Y nosotros a veces esperamos que tener el ambiente propicio para orar. Pero déjame decirte, si tu voluntad es orar, vas a buscar el medio ambiente propicio para hacerlo. Por otro lado, déjame decirte, la oración tampoco es una cuestión de disposición de temperamento. Es decir, ahora estás bien inclinado a orar o ahora no. No, mis hermanos. Cualquiera que sea la circunstancia, tengas ganas o no de orar, puedes orar. A veces, mis hermanos, yo he ido en oración y le digo, Señor, no tengo ganas de orar. Pero me doy cuenta que cuando empiezo a expresar eso, no tengo ganas de orar, ya estoy orando. Y es entonces que el Señor comienza a transformarme en ese momento para darme las ganas de orar. El poder transformador de Dios cambia cualquier temperamento, cambia cualquier cosa, mis hermanos. Déjame decirte, debemos orar porque eso nos va a llevar más a la obediencia a Cristo Jesús, a entender de su voluntad, a entender acerca de las cosas que le agradan. Debemos orar. Dice la Escritura, mis hermanos, 1 de Juan 3, 21 al 24, dice la Escritura allí, mis hermanos, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y agrega el versículo 22, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, es decir, está hablando de la oración. ¿Por qué? Porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Sabes? Si te cuesta trabajo obedecer al Señor, comienza a orar. Comienza a orar. Y comenzarás a ver que comenzarás a obedecer más y más y más a Dios, y comenzarás a hacer las cosas que le agradan a Dios, y comenzarás a ver también respuestas a la oración, porque estás haciendo las cosas que le agradan al Señor. Dice el versículo 23, y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Y los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Y Él permanece en comunión con ellos, y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Mis hermanos, una y otra vez, mis hermanos, la Biblia nos indica que debemos orar. Es un mandamiento. Y este mandamiento, mis hermanos, presupone la capacidad nuestra de obedecerlo de manera voluntaria. Hay pues una relación directa entre la oración y la obediencia. Hay una relación directa, mis hermanos. ¿Qué valor tiene la oración? Pues si tienes problemas con obedecer a Dios, déjame decirte, debes comenzar desde hoy a orar. Porque la oración te conservará en obediencia y comenzarás a entender la voluntad de Dios, y tu voluntad se alineará con la voluntad de Dios. Tercer lugar, mis hermanos, ¿qué valor tiene la oración? La oración, mis hermanos, me conserva en santidad. La oración me conserva en santidad. Déjame leerles este pasaje de 2 de Crónicas 6, 40, 41.
Es un pasaje del Antiguo Testamento, mis hermanos. Dice este pasaje así: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Este pasaje, mis hermanos, me pueden decir, bueno, ¿y qué relación tiene que ver la oración con la santidad? Quiero decirte en primer lugar, mis hermanos, que aquí hay una oración. Está diciendo, Señor, levántate para habitar en tu reposo. Es decir, llevaban el arca, tú y el arca de tu poder, para llevarla al templo. Y aquí está la petición, mis hermanos. La petición es esta, que Señor, levántate para que sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Saben, mis hermanos, los sacerdotes tenían ropas especiales de lino. Eran ropas de lino y eran blancas. Mis hermanos tenían un turbante también y además tenían un pectoral en el cual había unas piedras. Era un traje, mis hermanos, que involucraba el sacerdocio, es decir, solo los sacerdotes podían tenerlo. Y este traje, mis hermanos, o este vestido, los sacerdotes cada vez que sirvieran delante de Dios tenían que ponérselo. No podían ponerse ropas comunes. Tenían que ponerse este tipo de ropa, mis hermanos, para servir a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios pedía era santidad para ellos. Pero, mis hermanos, este era un ropaje externo. Y lo que aquí se está refiriendo, mis hermanos, fíjense bien, dice Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Lo que se está refiriendo, mis hermanos, es al vestido interno. No es al vestido externo, se está refiriendo a la intención del corazón, al vestido interno que debían tener la gente que se acercara delante de Dios. No solo es lo externo, aquí se está pidiendo por lo interno, y lo que se está pidiendo, lo que se está rogando es que los sacerdotes tuvieran santidad, Déjame decirte, si la santidad tiene un secreto, ese secreto es la oración. A veces, mis hermanos, veo libros en las librerías cristianas, o a veces veo predicaciones, el secreto de esto, el secreto del otro. Pero déjame decirte, no hay tal secreto en la vida cristiana. ¿Quieres ser más santo? Debes orar más. ¿Quieres ser más obediente? Como te decía en el punto anterior, debes orar más. ¿Quieres ser más santo? Verdaderamente santo, debes orar más. No hay un secreto. Si examinamos la vida, mis hermanos, de los grandes predicadores y los grandes santos de la iglesia, encontraremos que eran grandes hombres y mujeres de oración. Por ejemplo, John Wesley, que seguramente veía a su mamá, como te comenté hace rato, ella se ponía un delantal para orar todos los días, 17 hijos se ponía un delantal allí para orar. Seguramente esto movió el corazón de su hijo, quien llegó a ser, mis hermanos, un gran evangelista, un gran misionero, y también reformó a la iglesia de su tiempo. Juan Wesley, mis hermanos, señaló una vez que él no tenía en mucha estima a los ministros que no pasaban al menos 4 horas diarias en oración. Él les pedía a la gente y a las personas que ponía como pastores en las diferentes iglesias que por lo menos tuvieran 4 horas de oración. Por otro lado, mis hermanos, Lutero, el gran reformador, él decía que regularmente oraba 1 hora diaria, excepto cuando tenía un día especialmente ocupado. Si el día era especialmente ocupado, entonces oraba 2 o 3 horas. ¿Sabes? Nosotros hacemos al revés. Si tenemos un día particularmente ocupado, no oramos. ¿Por qué? Porque dejamos la oración de lado y las cosas urgentes son las que atendemos cuando deberíamos estar orando y más y más. La santidad en la oración, mis hermanos, la diligencia en la oración, la diligencia en la oración es el secreto de una santidad eminente. ¿Quieres vivir una vida más santa? Debes comenzar a orar, mis hermanos. Debes comenzar a orar. Déjenme decirle esto, mis hermanos.
Existe una gran diferencia entre creyentes y creyentes con respecto a sus vidas y sus logros. Algunos creyentes progresan más, crecen más. Algunos, mis hermanos, creyentes que son verdaderos creyentes, parecen permanecer como niños espirituales toda su vida. Podemos tener dos creyentes, aceptan a Cristo Jesús como Salvador el mismo día, y mientras uno crece, el otro se queda como niño espiritual. Hay creyentes, mis hermanos, que permanecen como niños año tras año y parece que crecen muy poco. Están luchando con los mismos pecados vez tras vez y todavía necesitan la leche de la palabra de Dios en lugar de alimento sólido. Muchos de estos creyentes, sus intereses espirituales permanecen como muy reducidos y limitados a su propio círculo. Pero hay otros creyentes, mis hermanos, que siempre están creciendo. Hay otros creyentes que parece que siempre están avanzando, crecen en fe, crecen en buenas obras, intentan grandes cosas y hacen grandes cosas. Y cuando fracasan vuelven a intentarlo, cuando caen en pecado se levantan pronto. Piensan de sí mismos como siervos débiles, inútiles. Sin embargo, son estos creyentes, mis hermanos, los que llevan a cabo la obra de Dios. ¿Cómo podemos explicar estas diferencias, mis hermanos? ¿Por qué unos son más santos que otros? ¿Por qué unos son más maduros que otros? Creo, mis hermanos, considero que la diferencia, mis hermanos, en la mayoría de los casos se debe a los hábitos de oración privada. A los hábitos de oración privada. Considero, mis hermanos, que aquellos creyentes que no son santos o eminentemente santos, solo oran poco. Tienen una vida de oración muy raquítica, oran muy poco. Mientras que aquellos que son verdaderamente santos y han crecido en santidad y madurez, oran mucho. Oran mucho, mis hermanos. Creo que si tú y yo debemos crecer en santidad, debemos orar. Debemos orar, mis hermanos. El medio principal por medio del cual nosotros como creyentes podemos avanzar en santidad es si nosotros nos dedicamos al hábito diligente de orar, mis hermanos. Si tú lees la vida de grandes cristianos, grandes siervos de Dios a lo largo de la historia cristiana, te vas a dar cuenta de que esto es cierto. Tenían grandes tiempos de oración. Ningún creyente, ninguno, mis hermanos, ha llegado a ser un creyente destacado y a ser un siervo útil en las manos de Dios sin ser primero un creyente de oración. Si deseas crecer como cristiano, tienes que aprender aprender el valor de la oración a solas, de la oración privada. Apartar tiempo para orar. Debes aprender este valor. Es muy importante, mis hermanos. La oración tiene un gran valor porque nos conserva en santidad, mis hermanos. Cuarto lugar, mis hermanos, ¿qué valor tiene la oración? La oración tiene un gran valor porque la oración me conserva firme en Cristo. Firme en Cristo, mis hermanos. Estoy convencido de esto, mis hermanos. El descuido de la oración es una de las causas principales del retroceso. Es una de las causas principales, mis hermanos. ¿Sabes? Es posible ir para atrás en la vida cristiana después de haber empezado bien. Porque vemos cristianos, mis hermanos, que empiezan bien su vida, empiezan bien la vida cristiana, van creciendo, van madurando, pero después tienen un retroceso. Creo, mis hermanos, sinceramente, porque han descuidado la oración. Creo sinceramente esto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de la iglesia de los Gálatas, la iglesia que estaba en la región de Galacia. Ellos progresaron bien por un tiempo, eso lo explica el apóstol Pablo en la carta hacia ellos, pero después fueron desviados por falsos maestros. Con toda seguridad, mis hermanos, estaban
dejando de orar. Pedro también, por otro lado, afirmaba su amor para con Jesús. Te amo y nada me va a hacer que te traicione, pero con el tiempo de la prueba lo negó. Cuando llegó el tiempo de la prueba, negó a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba dejando de orar. Mis hermanos, ¿sabes? Ser un cristiano que retrocede, que va para atrás, es decir, primero va creciendo y después va hacia atrás, mis hermanos, realmente es algo miserable. Es una de las peores cosas que le pueden pasar a un hombre o a una mujer cristiana. Sé muy bien, mis hermanos, que la gracia salvadora en un creyente no puede ser quitada. ¿Qué quiero decirte con esto? La salvación no se pierde. Lo sé bien y lo creo así, mis hermanos. Sé también que la verdadera unión con Cristo es inquebrantable porque el mismo Señor Jesucristo ha dicho: nada ni nadie los podrá separar de mi mano. Pero también creo, mis hermanos, que una persona puede caer tan drásticamente que pueda perder la vista de su posición en Cristo y que llegue a desesperarse incluso de su propia salvación. Es decir, vemos cristianos, mis hermanos, que parece en su vida que no son cristianos, que se han alejado de las cosas de Dios. Y ese estado, mis hermanos, es la condición más cercana al infierno. Una conciencia herida, una mente fastidiada de sí misma y de las cosas de Dios, una memoria llena de reproches, de autocondenación y un corazón traspasado con las saetas del Señor. La verdad, mis hermanos, son personas que van para atrás. Yo te ruego que consideres estas palabras de manera solemne. Proverbios 14:14, considéralas. Fíjate bien, dice: el de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con los suyos. ¿Qué quiere decir esto? Si antes iba bien en estos caminos, ahora tiene un corazón descarriado. Y esas cosas que hacía antes, el camino cristiano, las cosas cristianas, ya no le satisfacen. Ya no le satisfacen, no le hacen mella, es como si tuviera una coraza. Su corazón se ha endurecido. La verdad, mis hermanos, ¿cuál es la causa del retroceso espiritual de algunos creyentes? Creo sinceramente que es causado por el descuido de la oración, porque no oran. En mi opinión, mis hermanos, considero que el retroceso espiritual generalmente empieza con el descuido de la oración, es decir, poco a poco. Al principio uno está orando y después deja uno de orar, un día, dos, una semana, 2 semanas y después ya no ora uno. Ese es el inicio del retroceso espiritual. El descuido de la oración en la vida cotidiana y en nuestras decisiones ha conducido a muchos creyentes a una condición de parálisis espiritual. Creo, mis hermanos, podemos estar seguros de que muchas personas caen en lo privado antes de caer en lo público. Es decir, hay creyentes, mis hermanos, que pecan y que pecan en lo privado, pero ese es el antesala a caer en lo público, antes de que los demás se den cuenta. ¿Por qué? Porque han dejado de orar. Han dejado de orar. ¿Sabes, mis hermanos? Igual como Pedro, primero se descuida la advertencia del Señor respecto a velar y orar. Y entonces, como Pedro, se le acaban las fuerzas y cuando viene la tentación, entonces caen en pecado. Pero ¿sabes cuál es la verdadera causa de esto? La falta de oración. La falta de oración. Como creyente te digo, como cristiano, como hijo y como hija de Dios, les digo, mis hermanos, a todos ustedes, yo espero que nunca retrocedan en su vida espiritual. Nunca. La verdad, espero verlos a todos y cada uno de ustedes en la presencia del Señor. Que estemos todos juntos alabando a Dios en el cielo. Espero esto.
Pero si tú quieres evitar el retroceso espiritual en tu propia vida, debes tener mucho cuidado con tu vida de oración. Debes orar, debes orar. El descuido en la oración, mis hermanos, es una causa importante de estancamiento en la vida cristiana. Jesús llevó a sus discípulos al monte de los olivos a orar. Y allí les dijo a sus discípulos, mis hermanos, les dijo a sus discípulos, oren, velen y oren para que no caigan en tentación. Sin embargo, se quedaron dormidos. Señor Jesús oraba. Cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, entonces Él les dijo la oración modelo. ¿Y qué dice la oración modelo? Mateo 6:13, mis hermanos, dice allí, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esta palabra, mis hermanos, toda la frase, todo el versículo, mis hermanos, tiene que ver con ser librado de pecado. ¿Por qué? Porque la primera parte, mis hermanos, dice, no nos metas en tentación. Es decir, Señor no tienta, mis hermanos, dice la Escritura con toda claridad. Cada uno es tentado de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias, dice la Escritura con toda claridad. La idea del versículo es que no caigas en tentación, que no caigamos. Esa es la idea. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Y luego agrega, mis hermanos, esta frase, mas líbranos del mal. En muchas de las versiones de la Biblia, mis hermanos, para ser más preciso, este pasaje, mis hermanos, que así lo leemos en nuestra versión de la Reina Valera 60, deberíamos leerlo así, mas líbranos del malo, líbranos del enemigo, líbranos de Satanás. Así deberíamos leerlo. Lo que nos lleva a esto, mis hermanos, es que tú y yo debemos orar para estar más firmes en Cristo Jesús. Debemos orar, mis hermanos, en este sentido, para estar más firmes en Cristo. Jesús entendía perfectamente bien esto, y la última noche que estuvo con sus discípulos, Él hizo una oración. Se le conoce como la oración sacerdotal. Dice, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer por ellos, por su testimonio. Y dice el pasaje, mis hermanos, en Juan 17, 15 al 17, allí Jesús está orando, dice, no ruego que los quites del mundo. Y otra vez agrega, sino que los guardes del mal. No era de las dificultades, de las circunstancias difíciles de la vida, no era esto, mis hermanos, sino que los guardes del mal es que los guardes de pecado, para que puedan vivir vidas más santas. Por eso agrega el versículo, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. El Señor Jesús no se está refiriendo aquí a las situaciones difíciles de la vida, que los guardes del mal, no. Se está refiriendo, mis hermanos, a que los preserve en pureza a sus seguidores. Por eso agrega el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y para que la palabra de Dios pueda penetrar profundamente en nuestros corazones y podamos vivirla, debemos orar para que podamos ser santificados en la palabra de Dios. Así pues, mis hermanos, queremos permanecer firmes en Cristo, crecer y no ir para atrás. Déjame decirte, debemos orar. Debemos orar. Por último, mis hermanos, en quinto lugar, y con este punto quisiera utilizarlo también como conclusión. En este punto, mis hermanos, el quinto lugar, quisiera utilizarlo como conclusión también. La oración, ¿qué valor tiene? Tiene mucho valor porque me conserva en Cristo. Va un poco atrás, mis hermanos, la oración me conserva firme en Cristo. Es diferente. Porque eso lo que involucra y lo que traté de demostrar en el punto anterior, mis hermanos, es de que la oración, nos impide el retroceso espiritual. Pero ahora quiero hablarles de otro punto en particular. La oración me conserva en Cristo. Déjame preguntarte esto. ¿Existe un tiempo adecuado y uno inadecuado para orar? ¿Existe un lugar adecuado o uno inadecuado? No, mis hermanos, la Biblia nos dice continuamente, Salmo 55:7, ¿lo podemos leer?
Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Ninguna parte del día, mis hermanos, es más santa que otra. Ninguna parte del día está más santificada que otra. Jesús oró en la mañana, durante el día y a veces toda la noche. Y aquí el salmista también está orando en las mañanas, a mediodía y en la tarde, noche, está orando. Y lo que está diciendo es, mis hermanos, para nosotros es que cualquier hora del día es buena para orar. Oraré y clamaré y Él va a oír mi voz, mis hermanos. También tenemos mandato en la Escritura. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Se acuerdan cómo dice este pasaje? Muy fácil, mis hermanos, es este. Orad sin cesar. ¿Qué nos dicen estos pasajes, mis hermanos? Lo que nos está diciendo es que debemos estar en un estado continuo de comunión con nuestro Padre, es decir, orando constantemente. Y lo que nos dicen estos dos versículos es que la oración es central y crucial en la vida de un cristiano. Es crucial, mis hermanos. Si aplicamos todos estos pasajes a nuestras vidas, vamos a estar orando todo el tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Por dos razones. Primero, porque es justamente lo que nuestro Señor quiere que hagamos, que oremos, y que oremos constantemente. Pero por otro lado, si oramos constantemente, la vida de Jesús se comenzará a expresar en nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, mis hermanos, tendremos las antenas de nuestra alma desplegadas al máximo y orientadas hacia el cielo. ¿Tienen Sky en sus casas, mis hermanos, o una antena de televisión? A veces cuando yo era niño, mis hermanos, teníamos como antena un gancho. ¿Sí? Teníamos como antena un gancho y lo colocábamos, mis hermanos, el gancho en la televisión y lo orientábamos de tal manera que tenía recepción. ¿No es así? Ustedes también seguramente, todos lo hemos tenido en la casa. Incluso, mis hermanos, orientábamos el gancho y le poníamos la mano y entonces, ahora quédate allí para que se vea bien. Lo hacíamos así y recibíamos la señal. Pero déjame decirte, tú y yo podemos recibir la señal de nuestro Dios si las antenas de nuestras almas están desplegadas al máximo y están orientadas hacia el cielo con la bendita dirección de la palabra de Dios para guiarnos paso a paso, con una conciencia de la presencia permanente del Señor. ¿Qué quiero decirte? Si tú oras, déjame decirte, la presencia de Cristo estará en tu vida. Cristo Jesús. Dice el pasaje, mis hermanos, Deuteronomio 31:6, se hará realidad en tu vida si tú comienzas a orar. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. Si tú oras, verdaderamente esto será una realidad en tu vida. ¿Y se acuerdan del pasaje, mis hermanos, Mateo 28:20? Lo puse en esta versión, mis hermanos, de la Nueva Biblia al Día. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo puedes experimentar la presencia de Dios? ¿Cómo puedes experimentar la presencia de Jesucristo y que esta promesa se haga realidad en tu vida? Orando. Déjame decirte esto, Jesús ha prometido esto, lo ha prometido, pero tú estás cumpliendo las circunstancias en tu propia vida para que esto se haga realidad en ti. Tenemos que orar, tenemos que orar. El mismo que dijo, mis hermanos, no te voy a dejar ni te desamparar, es el mismo que dijo, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esto, mis hermanos, es solo por orar. Es por orar, mis hermanos. Esto es lo que tú y yo debemos buscar. Que Cristo Jesús, mis hermanos, se manifieste en nuestro interior.
Que Cristo Jesús refuerce todo nuestro ser, fortalezca nuestro carácter. Que Cristo Jesús, mis hermanos, esté en nosotros para hacer efectiva nuestra tarea, ordenar nuestro tiempo, poner orden en nuestro caos y paz en nuestras mentes. Porque solo Cristo es el que puede hacerlo si tú y yo comenzamos a orar. Así es que si oramos, mis hermanos, comenzaremos a adquirir esta experiencia, un conocimiento experimental de la gran idea central del cristianismo. ¿Cuál es la gran idea central del cristianismo? ¿Sabes? No es una filosofía. La gran idea central del cristianismo no es un sistema de ética. El eje del cristianismo no es un estilo de vida, sino el eje del cristianismo es una persona. Cristo en nosotros, Cristo en ti y en mí, la esperanza de gloria, como dice ahí en Colosenses, mis hermanos. Cristo en nosotros, viviendo su vida incomparable dentro de nosotros y a través de nosotros por el poder de su Espíritu. ¿Y cómo puede ser posible esto? Si oramos, podemos decirlo por propia experiencia. Cristo vive en mí. Si estamos orando, mis hermanos, si verdaderamente oramos, es la vida de Cristo palpitando en nosotros, en nuestro interior, mis hermanos, y podremos ver que nuestra vida comenzará a ser verdaderamente distinta, diferente, completamente distinta, mis hermanos. Esta es la vida victoriosa a la que tú y yo estamos llamados. Esta es la vida que pide y recibe, que cada día vive la experiencia de la oración respondida. Si Cristo está en nosotros, por vivir nosotros una vida de oración continua, mis hermanos. Déjame decirte esto, esta vida no es el privilegio de unos pocos. Cuando nos dicen, si conoces de Cristo, ¿sí?, habrá plenitud de vida. Y quizás tú te has preguntado, ¿por qué yo no tengo más plenitud de vida? ¿Sabes por qué? Porque no estás experimentando de Cristo a través de la oración. Esta vida no es el privilegio de unos pocos, te decía, sino es el deber de cada hijo de Dios. Y esta vida plena en Cristo Jesús está al alcance de todos nosotros, aquellos que están en la escuela de oración de Jesús. Aquellos que están en la escuela de oración de Jesús y le dicen, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Quiero que Cristo habite en mí en plenitud y que se exprese en mí y a través de mí para que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Es así que podrá ser realidad en tu vida el pasaje de Mateo 11 donde dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les voy a dar descanso a sus vidas. Si tú estás orando, el Cristo habita en ti. Y Él también prometió, mis hermanos, nuestro Señor, el que a mí viene, no lo rechazo, dice en Juan 6. Y también es el que dice, mis hermanos, y aquí estoy a la puerta y toco. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y sabes por qué se refiere a esto de cenar? Pues para tener intimidad y comunión. ¿A quién invitas a tu casa a comer? A las personas que te agradan y quieres tener comunión con ellas. Por eso expresa este pasaje. Oye mi voz, alguien, abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y esto puede ser una gran verdad en tu vida si comienzas a orar y estás en plena comunión con Cristo. ¿Saben, mis hermanos? Debemos velar y orar. Y nuestro clamor debe ser como este que dice en Apocalipsis, que te invito a que lo leas conmigo. Este debe ser nuestro clamor. Debe ser nuestro clamor para ti y para mí. Debemos pedir esto en oración, como dice aquí, mis hermanos, y te invito a que lo leas conmigo. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y esto debe ser nuestro clamor en oración. Sí, Señor, quiero experimentar más de ti. Ven, Señor. En algún tiempo el Señor Jesús vendrá otra vez, sin ninguna relación con el pecado. En su segunda venida vendrá el Señor Jesús.
Pero mientras llegue ese momento, tú y yo podemos estar orando para que ese momento sea cortado y venga más pronto. Pero también podemos estar orando para que Cristo Jesús habite mayor plenitud en nuestras vidas. Debemos estar diciendo: sí, Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi mente. Sí, Señor, ven y llénalo todo. Sí, Señor, para que el mundo no vea mi vida, sino vea a ti, te vea a ti, Cristo Jesús. Esto es lo que deberíamos estar orando, mis hermanos, y este es el gran valor de la oración. Podemos pedir esto, mis hermanos, seguros de que nuestro Señor va a cumplir sus promesas. ¿Comenzarás a orar? ¿Comenzarás a orar? ¿Lo harás verdaderamente? ¿Comenzarás a tener una vida de oración particular y privada? ¿Comenzarás a hacerlo? La verdad es lo que Dios espera de ti y de mí como iglesia y también como cada creyente en particular. Que puedas tomar la decisión correcta de orar para que puedas tú verdaderamente en tu vida expresar a Cristo en ti y a través de ti. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie? Señor nuestro, gracias. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu bondad, tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, porque nos muestras el gran valor de la oración. Señor, tú eres espíritu y a ti nadie te ha visto jamás. Y nosotros entendemos, mi Señor, que es Cristo Jesús el que nos ha revelado verdaderamente tu presencia. Pero, Señor, no eres un Dios de lejos, sino eres un Dios de cerca, que está al alcance de nosotros por medio de la oración. Señor, entendemos que nuestras oraciones no solo se topan con el techo de nuestras habitaciones, sino llegan delante del trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque nuestras oraciones llegan delante de ti. Y tú eres bueno, eres bondadoso. Y, Señor, tu gracia, Padre Celestial, se manifiesta en nuestras vidas. Señor, da un intenso deseo de orar. A mis hermanos, dales un intenso deseo de orar, que tengan, Señor, la voluntad, no solo la disposición, sino que tomen una decisión de orar continuamente. Dámela a mí también. Señor, la verdad es que nuestra carne está dispuesta, pero nuestro espíritu es débil, lo confesamos. Así pues, Señor, ayúdanos a orar. Que podamos tener más tiempo de oración, que podamos orar tu palabra, que podamos orar para estar en comunión contigo, que podamos orar por el avance de tu reino, que podamos orar, mi Señor, porque las personas sean arrepentidas y lleguen a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Padre Celestial, que mis hermanos y yo podamos tener una vida intensa de oración, para que Cristo se manifieste en nosotros y a través de nosotros, para tu honra y tu gloria, para que tú recibas todo el honor. Bendito Padre Celestial, ayúdanos en ello. Por favor, mira que te lo pedimos en Cristo. Que esta iglesia sea una iglesia de intento. Que cada creyente sea un creyente, mi Señor, que está orando constantemente. Déjanos entender el gran valor de la oración. Señor, queremos ser más obedientes, más piadosos, más santos. Señor, ayúdanos a orar. Gracias, Padre Santo. Bendito seas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perfecto amor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.